Como una franja temblorosa, rota del manto de la tarde, en raudo vuelo se esfuma la bandada por el cielo buscando, acaso, una ribera ignota. Detrás, muy lejos, sigue una gaviota que con creciente y pertinaz anhelo va de la soledad rasgando el velo por alcanzar la banda ya remota. De la tarde surgió la casta estrella y halló siempre volando a la olvidada de la rauda patrulla tras las huellas, historia de mi vida compendiada, porque yo soy, cual la gaviota aquella, ave dejada atrás por la bandada. Última gaviota de Ricardo Miró. Imagina ser un poeta en un tiempo complicado, por así decirlo. Parece que hay ciertos mensajes que son imposibles dar, aquellos que no puedes expresar porque tienes miedo a que dentro de lo que pienses te puedan encarcelar, censurar o inclusive perder la vida. La literatura ha sido por mucho tiempo ese medio para poder expresarse mediante escrituras, letras, prosas, ya sean historias, cuentos, inclusive leyendas y hasta lo que vamos a tocar en la tarde de hoy, poesía. Muy buenas tardes y sean bienvenidos al Archivero de lo Extraño. Bienvenidos a Expediente 921. Los acompaña como en todas las semanas su investigador de confianza, Roberto Camaño, con un tema muy pero muy interesante. Todos sabemos que dentro de la misma literatura, por así decirlo, encontramos piezas de arte escrita entre letra, puño, sudor, sangre e inclusive lágrimas. Todos sabemos que estos poetas son capaces de crear historias ya sea en la propia imaginación, ya que la imaginación llega a ser ese gran, pero gran motor para poder sacar todo lo que llevamos dentro. Poder escribir poesía sobre el odio, sobre el amor, sobre la desesperación y el desamor. Muchos temas diversos en los cuales encontramos ciertas moralejas o ciertos mensajes que nos llenan de inspiración y al mismo tiempo son capaces de entrar y penetrar lo más profundo de nuestra propia alma. La poesía es como aquella ave que le gusta volar sobre ese cielo despejado, sobre ese cielo limpio sin nubes, aquella que va volando inclusive arriba de las cabezas de las personas, que puede ver desde arriba la desesperación, el amor, el desamor, el odio, el enojo y muchas cosas más. Para mí, la poesía es ese medio que nos permite expresar, ya sea con lo que llevamos dentro de nuestra propia alma e inclusive los pensamientos más oscuros de nuestras propias mentes. A veces, una simple escritura es capaz de inspirar a unas personas para poder cumplir sus metas, pero al mismo tiempo puede ser ese arma de doble filo que ayuda a las personas a tomar errores erróneas, por así decirlo. Hay ciertos versos que por una u otra forma han sido canceladas, silenciadas e inclusive siendo enmudecidas por cierto poder más allá de lo que nosotros mismos imaginamos. Los poemas que voy a tocar esta tarde no tienen nada con tono lujurioso ni lascivo. Nada de eso. Vamos a hablar sobre aquellos poemas que fueron publicadas en esa etapa del mundo donde lo que pensabas tenía que ser controlado por ya sea un gobierno totalitario, ya sea por costumbres que no te dejaban decir lo que pensabas, o inclusive en aquellos momentos donde la humanidad encontró esa condena a la prisión dentro de su propia libertad de expresión. Así que, sin más nada que decir, vamos a comenzar con este reconteo de historias, o mejor dicho, de poesías. Les recuerdo que el primero que recité en esta tarde es de Ricardo Miró y para mí es uno de mis poemas favoritos. Pero ahora vamos a lo que venimos, por así decirlo. Vamos con Bertolt Brecht de Alemania, de aquella época de la Segunda Guerra Mundial, RDA. Pero, ¿quién es Bertolt Brecht? Poeta y dramaturgo alemán, fue perseguido tanto por el régimen que controlaba Alemania en aquellos años que ya sabemos del gran, por así decirlo, gran pesadilla en aquellos tiempos para cierto pueblo o inclusive para el propio mundo. Hablamos de la Alemania nazi de esa Segunda Guerra Mundial. Estos perseguían a ciertas personas que no,
compartían la ideología de pensamiento que mantenía aquel líder, e inclusive eran capaces de censurar a las personas que fueran capaces de dar cierto mensaje esperanzador, porque para ellos su forma de pensar era la correcta. Su poesía era política, pero fue vista como una amenaza constante. Y ahora vamos a leer ese fragmento de su poema que fue censurado. En tiempos oscuros se cantará también se cantará sobre los tiempos oscuros. Mensaje fuerte para aquel tiempo donde Alemania estaba siendo sometida por cierto liderazgo. Aquellos que pensaban que podían exterminar gran parte de la humanidad simplemente por una ideología que se les iba de la cabeza. Aquella persona que prometió la paz fue el que trajo la guerra y dejó muchas víctimas que hasta el sol de hoy son recordados por lo más traumático que fue. Inclusive descendencias somos capaces de ignorar aquella historia para simplemente no pensar en todo lo que pasó. Ahora vamos con otra que se llama El Salvador de Roque Dalton. Roque Dalton fue un poeta salvadoreño, comunista y guerrillero que fue asesinado por sus propios compañeros de la lucha. Y el poema que vamos a tocar, que fue censurado por pensamientos, bueno, por así decirlo, por la ideología que tenía, se llama Como tú. Yo, como tú, amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, y mi sangre no es la de un mártir, es sangre del pueblo que busca justicia. De esto vamos a estar viendo y revisando no solamente de una persona que estuvo en contra o a favor de un gobierno, sino como por la simple idea de expresar sus propias sentimientos, emociones e ideologías eran capaces de ser censurados porque simplemente no pensaban como la persona que estaba a cargo de liderar una nación. Y este poema es lo más cercano a eso. Como simplemente una persona que es igual como tú y como yo, pero simplemente la diferencia radica en que solo tiene una postura política diferente. Piensa de una forma, actúa de otra forma, pero igual que nosotros es capaz de amar a otra persona, es capaz de cuidar de otra persona, es cuidar de hacer un millón de cosas que nosotros hacemos en nuestro día a día, pero por el simple hecho de pensar diferente, lo marginaban. Hasta este punto donde, como les comenté, Roque Dalton fue asesinado por sus propios compañeros. Nazım Hikmet, Turquía. Nazım es considerado el mayor poeta turco del siglo XX. Fue encarcelado durante más de 12 años por sus ideales socialistas y por escribir poemas que cuestionaban el orden autoritario. Sus versos fueron vetados, sus libros fueron quemados y su nombre prohibido en la prensa. Es decir, que si tú tenías una empresa de periódicos y solo ponías el nombre de Nazım, era censurado, era prohibido, no podías venderlo. Quemaban todas las réplicas de los libros, inclusive de aquellos sentimientos que expresaba. Simplemente, como les comenté, por pensar diferente, por mantener una ideología diferente. Pero en este caso, en estar en contra de un tipo de gobierno que fue el gobierno autoritario que se vivía en aquellos años en Turquía. Simplemente por estar en contra de la forma en que se gobernaba, fue censurado, fue encarcelado, pasó mucho tiempo detrás de las rejas por simplemente expresarse a través de versos, de una forma de arte, que donde siempre y cuando se pueda expresar de manera correcta y responsable sin necesidad de insultar a las personas. Ahora, un fragmento de una de sus poesías se llama Las cosas que no sabía que amaba. Ahora me doy cuenta de que me gustaban las montañas, los hombres que no se rinden y la libertad, aunque estuviera en la otra esquina del mundo. Su poesía fue resistencia pura, escrita desde celdas oscuras y exilios interminables. Hoy, Hikmet es símbolo de la palabra que resiste, aquella persona que a pesar de todas las circunstancias en las que estaba viviendo, simplemente vivía a través de sus letras, a través de esos sentimientos que él mismo ocultaba para no poder, por así decirlo, ser juzgado, pero que cuando lo soltó, simplemente fue marginado y tratado como un delincuente porque simplemente se oponía a algo. Simplemente pensaba diferente. Y por mucho tiempo a él se le negó cierta reputación. Y hoy en día es conocido como uno de los poetas turcos más grandes visto en el siglo XX. Una persona que a pesar de haber aguantado tanto tiempo sin ver la libertad,
encontraba esa libertad a través de esas celdas, escribiendo lo que más sentía, sin miedo al que dirán, y simplemente se expresaba. Ahora el siguiente se llama Yevgeny Yevtushenko, de la URSS. En la Unión Soviética, ser poeta significaba caminar en el filo. Yevtushenko se atrevió a escribir sobre los crímenes de Stalin, que en aquella época pues era el líder autoritario de aquella nación. Era considerado por muchos una de las pesadillas más grandes, porque simplemente quien se ponía a él pues era asesinado, silenciado, callado, y no solamente pagaba a la persona, sino también toda su familia. Una persona que era capaz de infundir el terror en sus propios compatriotas por el fin de mantener el control. Pero sobre el antisemitismo del cual también se vivía en aquellas épocas, y sobre el silencio impuesto por el miedo que infundía Stalin con todas sus acciones. La lectura del fragmento de Baby Yar. Sobre Baby Yar no hay un monumento, solo el viento salvaje gime entre los árboles. Y yo soy cada víctima, cada disparo, cada fosa. Hay muchos poemas más que por una u otra razón fueron censuradas, simplemente por la forma en que se expresaba o porque se oponía a cierta idea que muchas veces pues no se encontraba o simplemente no coincidían con ciertas personas. Hablamos de personas que mantenían, por así decirlo, la idea de que la poesía tiene que ser algo libre, donde podamos expresarnos de una u otra forma. Que pues simplemente son personas que se dedican a la letra, a escribir bien, a poder expresar lo que siente dentro de su propio corazón. Y estos nombres que les estoy comentando, ustedes pensarán que no los conocen del todo, pero vamos a seguir porque la verdad que a mí el mundo de la poesía es algo que me gusta. Y también durante parte de mi adolescencia me dedicaba a declamar en ciertos concursos, inclusive al frente de las instituciones donde yo estudiaba. Pero más allá de eso me gustaba escribir. Y la verdad que para mí este mundo de la poesía es algo hermoso. Y vamos con el siguiente que para muchos, cuando diga el nombre, van a saber quién es. Y hablamos desde Chile, Pablo Neruda. A pesar de ser laureado y querido por muchos, Pablo Neruda también fue censurado en su propio país durante momentos fuertes de represión política. Su poema Me gusta cuando callas es de amor, eso todos lo sabemos, pero sus escritos más incómodos para el poder hablaban de minas, obreros y dictadores. Y este es uno de los fragmentos que es El Gran Bosque de Canto General. Aquí estoy para contar la historia. Todo fue de los hombres y lo arrebataron. Todo era tierra y sangre, y lo cercaron con cercas de miedo. Neruda escribió sobre el fascismo contra el imperialismo y por eso muchos de sus textos fueron ocultados y desautorizados en gobiernos militares de su país, simplemente por expresarse. En aquellos tiempos era tan estricto que simplemente te borraban del mapa, como se diría en el buen panameño, por simplemente expresarte. No podías decir nada, tenías que quedarte completamente callado y esperar a que todo cambiara de una u otra forma. Alejandra Pizarnik, de Argentina. Durante los años más oscuros en Argentina, los versos de Alejandra Pizarnik fueron ignorados por los medios oficiales. No fue prohibida en listas formales, pero su poesía fue considerada como peligrosa por hablar de libertad, vacío y la búsqueda del yo en tiempos de represión. Este fragmento es la extracción de la piedra de la locura. Y entonces me di cuenta, el silencio también es un crimen. Y quiero vivir con miedo. Y que vivir con miedo, disculpen, no es vivir. Pizarnik representaba esa otra censura, la del olvido deliberado, el tipo más silencioso y más cruel. Ahora vamos a movernos a la Rusia soviética, que es de Vladimir Mayakovsky. El poeta de la revolución, el amante del futuro. Mayakovsky fue primero exaltado y luego silenciado por el mismo sistema que ayudó a construir. Su crítica interna al régimen soviético le costó el apoyo del Estado. Murió joven, oficialmente, por suicidio. Y el fragmento es de A pleno pulmón.
Aplástenme si quieren, no pueden callar esta voz que nace de las fábricas y camina como humo sobre la ciudad. Este es uno de esos poemas fuertes, pero que representan esa resiliencia y ese amor por combatir a favor de la libertad y en contra de la represión. Simplemente son mensajes que en aquellos años pues eran ese símbolo de esperanza para muchas personas, pero que por simplemente, como lo fue con Alejandra Pizarnik, fueron consideradas peligrosas. Tenemos el fragmento de la locura por Alejandra, que bien dice: y entonces me di cuenta el silencio también es un crimen y que vivir con miedo no es vivir. Mientras tanto, que el de Vladimir, como le dije, es aplásteme si quieren, no pueden callar esta voz que nace de las fábricas y camina como humo sobre la ciudad. Vemos ese contraste entre estos dos escritos. Uno habla sobre ese olvido, mientras el otro habla de esa lucha. Y así podemos seguir con la lista. Ana Ayatollah, que también fue de Rusia, pues de cierta manera Akhmatova no se exilió, se quedó en la Unión Soviética, en la URSS, y escribió con las amenazas del Gulag y la pérdida encima. Durante la represión estalinista escondió sus poemas y los recitaba en voz baja, para que otra persona los memorizara, y no dejaba huella, solamente la palabra viva. Y este se llama el fragmento de Requiem. No estoy bajo tierra, aún no he muerto, pero hay un silencio tan denso en mi pecho que hasta la muerte parece amable. De esto también nos queda ese mensaje profundo que es capaz de llegar a nuestra propia mente. Pero para darle ese contraste a este segmento que solamente estamos repasando, y repito, aquellos poemas que fueron censurados por simplemente tener un mensaje político, por simplemente pensar diferente, que en aquellos años eran representación de la esperanza, de la libertad e inclusive el poder expresarse con lo que sentías dentro de tu propio corazón. Y bueno, simplemente porque estabas en contra de otras personas, simplemente no podías expresarte. Vamos con un poema, que este es un poema más esperanzador y es para ir cerrando el segmento de hoy de una manera bonita, y este es de Mario Benedetti, de Uruguay, que dice así, que es de su fragmento No te rindas. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Son de estos poemas que cuando lo escuchas sientes esa energía, sientes ese amor y cierto impulso a siempre seguir hacia adelante y nunca más rendirte. Son de aquellos que en lo personal te llaman al alma, que te llaman a siempre mantener la cabeza en alto. Y lo personal son de esas que te mantienen, pues, por así decirlo, al borde de nunca te rindas. Hay muchos poemas más, entre poemas largos, poemas cortos. A mí en lo personal, como les comenté, a mí en mi adolescencia me gustaba este mundo de la poesía, me gustaba escribir, me gustaba expresarme de una u otra manera. Aquí entre nos y que nadie lo sepa, a veces para ir ahí pues ya sabes, ¿no? Un chico enamorado, pues me gustaba dedicar poemas a ciertas chicas, que obviamente eran con las personas con las que yo salía en aquellos momentos, y simplemente le dedicaba una que otra prosa. Normalmente es una forma que para mí usé para acercarme a esas personas que me interesaban, pero al mismo tiempo, en momentos difíciles donde a veces yo no me sentía capaz de hacer algo, escribía con la simple sensación de poder soltar lo que tenía dentro. Y así funciona con muchos de estos poetas. En aquellos tiempos sentían represión y simplemente hablaban. Otras veces simplemente sentían el olvido y simplemente se expresaban. Y de esto se trata ese arte de la poesía. Ese arte de mantenerse pues completamente en vida, en velo, para poder seguir luchando. Uno de los poemas que más recuerdo de la juventud y de aquellas épocas donde me gustaba, que me sigue gustando, pero que encontré ese amor por la declamación de la misma, es la que muchos conocemos, que es La Niña de Guatemala,
que habla, por así decirlo, a primera instancia sobre el desamor y que, bueno, las dos primeras estrofas son las que voy a ¿cómo se llama? A declamar porque en verdad esta poesía es muy larga y si usted no lo conoce, pues invito a que lo lea y pueda, pues, prestarle atención a estas letras. Y bueno, si usted lo conoce, sabrán que más de uno se sentirá nostálgico y más si son de mi generación, que para muchos en nuestras escuelas pues nos pedían que nos aprendiéramos esta poesía, que dice: quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirios los ramos y las orlas de reseda, y del jazmín la enterramos en una caja de seda. Simplemente maravilloso. Y mantener esa forma de escribir es que nos llama mucho a poder expresarnos dentro del propio mundo de la literatura. A veces el alma se encuentra amarrada entre la oscuridad de nuestros propios pensamientos, entre el estrés del día a día. Es como esas olas del mar que están en el navío y son capaces de derrumbar aquellos barcos. Es como que muchas veces en la vida andáramos y navegáramos sobre esos barcos de papel, aquellos que apenas tocan el agua se caen. Podemos ser fuertes como una hoja de papel, pero con el simple hecho de tocar un pedazo de agua, un pedazo húmedo de agua, nos deshacemos. Y muchas veces la vida es así. Pero aún en estos escritos podemos encontrar ese gran mensaje esperanzador. Porque siempre saldrá el sol al día siguiente. Siempre las estrellas estarán en el cielo. Y siempre habrá una oportunidad para ser mejor persona. Ser mejor hombre, ser mejor mujer, ser mejor hijo, ser mejor primo, sobrino, tío, padres, estudiantes, trabajador, jefe. Siempre habrá un momento para seguir mejorando. Solamente hay que mantener la esperanza dentro de nuestros propios corazones. Como si nuestra alma ardiera de uno de los sentimientos más hermosos como es el amor. Y con esto vamos a ir cerrando el capítulo de hoy. Este expediente lo vamos a guardar no tan profundo de este cajón, de este archivero. Vamos a mantenerlo ahí siempre en nuestras mentes y nuestros corazones para ir, pues, siempre disfrutar de esta hermosa forma de expresarse a través de las ideas. Mi nombre es Roberto Camaño, investigador de confianza, y será hasta la próxima. Les deseo una feliz semana.